Una pregunta nada más. ¿Qué pasó? ¿Qué espera el doctor Álvaro Ochoa, historiador reconocido, definitivamente, ante un pueblo difícil como es Jiquilpan? Por las aseveraciones que usted está haciendo, sabemos que aquí hay más papistas que el Papa, sabemos que hay más cardenistas que Cárdenas. Pepe. ¿Qué espera usted? No, Pepe, no es difícil Jiquilpan. El problema de Jiquilpan es la desunión. Porque cuando hay tareas, y me consta, que los jiquilpenses ven que por ahí hay que hacerlo, lo hacen. Ahorita no, es decir, hay ejemplos, ¿sí? de cómo la misma gente de Jiquilpan participa. No, yo no digo que fue Jiquilpan, más bien fue un grupo, Pepe, que siempre estuvo, nada más por llevar la contra. Es decir, nunca nos mostraron una base histórica, pruebas documentales, simplemente era para llevar la contra, y sobre todo porque los pusimos en evidencia. Así como Romero Flores se plagió, pues también otros plagiaron a su vez al plagiario, entonces así no íbamos a avanzar. Yo espero, porque el Consejo de la Crónica, si no somos otros que ciudadanos de Jiquilpan, con una tarea: recoger la crónica, recoger la historia, porque es uno de los elementos fuertes de Jiquilpan, por eso lo del pueblo mágico. Es decir, es imagen e historia, los dos sustentos para el pueblo mágico. Tarea que precisamente requiere el esfuerzo de todos, la unión de todos. Doctor Álvaro, esto me hace recordar hace más o menos más de que más o menos nos empezamos a interesar, pues estábamos pensando en nuestra revolución, ni derivado de la cubana, sino más bien una crítica a partir de la misma revolución mexicana, que tiene sus elementos propios. ¿Sí? Entonces, es una tarea que lleva bastante tiempo, que lleva su tiempo, pero pues hay que morir en el intento. Le agradezco mucho. Doctor Álvaro Ochoa, Sí. Esto definitivamente para algunos no muy versados en el tema va a ser un parteaguas, pero para los que ya tenemos un poquito más de tiempo en este tipo de temas, aparte de felicitarlo por este acto, definitivamente, por este logro, porque es un logro el que las autoridades tomen parte en esta situación, queremos más logros, queremos más historia verdadera, no queremos más historia falsa creada por historiadores oficiales. ¿Qué nos puede anticipar de algo próximo, de cambios en nuestra historia general que producto de sus investigaciones sea verdadero? Pepe, al presidente en turno, previendo el centenario y el bicentenario, hicimos la propuesta, en primer lugar, de un consejo, es decir, hacer ya el trabajo en conjunto, ya no de una persona, sino ya es tarea que requiere de más participación. Y insistíamos al presidente municipal el papel de Jiquilpan, tanto en la revolución como en la independencia. Lamentablemente la autoridad no nos hizo caso, no nos hizo nada, pero se nos escapó esa buena oportunidad, dado de que el gobierno federal también lamentablemente no hizo buen papel, porque las conmemoraciones del centenario y bicentenario ni siquiera estuvimos a la altura de Porfirio Díaz en el centenario de 1910. Entonces, yo me alegro de que la autoridad municipal en esta ocasión le haga caso al Consejo de la Crónica, que somos jiquilpenses interesados en la historia y en la crónica local, empezar precisamente con este acto conmemorativo. Ya es un buen punto de arranque. Insisto, queremos más, el pueblo quiere sangre, queremos más cambios de la historia, ¿sí? Miren, don Luis González y González, fundador del Colegio de Michoacán, la institución donde trabaja, él insistía en que hay que destacar el aspecto constructivo de la historia de México, porque estamos acostumbrados, a propósito de esa expresión, Pepe, de sangre. No, también hay que ver el lado constructivo, no todo fue violencia y no todo fue guerra, sino hay que ver las aportaciones de gentes
que no mediante las armas, sino mediante el arte, hicieron también mucho. Nos brinca quiénes: Rafael Méndez, Gabino Ortiz, Roberto Villaseñor Ticolín, etcétera, Chano Oveja, etcétera, etcétera. Gente que mediante su arte también hace sus aportaciones históricas de Jiquilpan. El hecho de Jiquilpan en marzo, componerla, entonarla, ya es una aportación. Entonces, sí, lo que hay que también destacar, Pepe, en la historia local, pues es esos personajes que, mi respeto para el Lázaro Cárdenas, pero hay que darle margen a esos personajes como los hermanos Contreras en la Revolución Mexicana, por ejemplo, Antonio y Jesús, que son los más a nivel de pueblo, que por cierto son los que le prenden por primera vez a lo que fue las casas consistoriales del Palacio Municipal. Ya después los cristeros de San José le dan un segundo llegue, y por eso se nos perdió el archivo histórico de Jiquilpan. No hay documentos anteriores a esas fechas. Pero hay otros hermanos Contreras, Irineo y Melesio Contreras. Ellos tienen una participación no solo con las armas, sino también en la política. Irineo Contreras tiene que ver mucho con el Jorullo, que estuvo en Jiquilpan, y que hay que verlo, es decir, más que los balazos, en el caso de Irineo, pues esa aportación a la industria local. Entonces, Pepe, no es que quiera llevar yo la contra de la sangre, sino hay que destacar también esos aspectos constructivos de Jiquilpan. Sí, doctor, creo que no me expliqué bien. Mi pregunta de que queremos sangre, de que estamos, ¿cómo se llama?, ávidos de saber nuestra verdad, nuestra esencia, y queremos más noticias como esta, donde está fundamentado que parte de la historia que se nos dio a nosotros de niños. A mí, caso concreto, la nota esa de que el niño se aventaba con la bandera y todo lo demás, a mí emocionalmente yo me sentí identificado, como todos, y crecer y ver que es una mentira. Ese es el papel. No, a ver, sí. Pepe, en todos los países, si uno revisa también la historia de Estados Unidos, a los niños les empiezan a contar maravillas de sus héroes. En todos los países hay la historia oficial, la historia cívica, y esa historia tiene una razón de ser en los primeros años, pero ya no después, cuando nosotros, a partir de la adolescencia, nos volvemos críticos. Y entonces decimos, a ver, como que era imposible que sucediera tal cosa. No el fondo del asunto, sino a lo mejor algunos detalles que decían, a ver, como que esto no. ¿Sí? Se me olvidó algo que quería decir sobre eso. O sea, de lo del queremos, pues, más cosas. Para allá voy, sí. Pepe. Mira, en 1974, hace 40 años, ustedes todavía ni sus papás nacían, escribí un primer trabajo sobre Diego José Abad, que publicó la revista de la UNAM, la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que recientemente una revista que se llama Novohispania de la propia UNAM presentamos una segunda versión. En ese momento presentamos documentación desconocida sobre Diego José Abad, sus padres, su gente. 1974. En 1978 publico la primera versión de Jiquilpan. Ahí reconozco que fui imprudente al decir Lucía de la Paz no existió. Por eso en otras versiones ni siquiera me digo eso. Simplemente estamos destacando, por ejemplo, el caso de estos mártires de Jiquilpan. Pero las ediciones posteriores, Pepe, más bien los leían los jiquilpenses fuera de Jiquilpan. Me estoy refiriendo a los que viven en México, en Guadalajara, y no se diga los Estados Unidos. Entonces, mis trabajos pocos se leyeron en Jiquilpan, y creo que siguen siendo poco leídos. Yo he hecho el esfuerzo de buscar un lenguaje de comunicación, pero advierto, yo no escribo para analfabetos.
y menos para analfabetos funcionales. Yo me eduqué en Jiquilpan, finales de los 50, principios de los 60, cuando el Jiquilpan era pequeño, pero teníamos buenos maestros, todo mundo leía, teníamos una excelente biblioteca y estábamos al pendiente de qué sucedía en el mundo. Ahora Jiquilpan es más grande, tiene más escuelas, más población, pero lamentablemente no se lee en Jiquilpan y se encierran y se miran nada más el ombligo. Entonces, esperemos que sea una oportunidad de decirles otra vez a los jiquilpenses, oigan, no se les olvide que estamos en el mundo, por lo menos hay que estar al pendiente de qué sucede, porque lo que sucede en otro lado, tarde que temprano. Pues doctor, yo creo que por mi parte, gracias. Podemos pasarnos horas y horas platicando, pero gracias, la verdad, gracias.